Nunca lo conté fuera del círculo técnico, ni en congresos, ni a colegas de confianza, ni a mi hija. Solo lo voy a contar aquí, porque ya no trabajo allí, y he comprendido que lo que me hicieron fue precisamente para que no lo contara. Pero ahora ya no sirve de nada callarme. Lo que realmente me asustó en aquella fría sala del instituto no fue el cadáver, fue la meticulosidad. Porque cuando hay demasiada meticulosidad en algo que debería haber sido brutal, es porque ha habido planificación, es porque alguien lo ha hecho con calma. Soy la doctora Iris. Trabajé más de 30 años en medicina forense, ahora estoy jubilada, pero fui forense senior en el Instituto Médico Legal de una capital del norte. He visto lo que te imaginas y lo que ni te imaginas. He tenido casos que me han afectado, sí, sobre todo cuando había niños involucrados, pero siempre he conseguido seguir adelante, siempre he conseguido hacer mi trabajo hasta ese día. Era un viernes al final del turno, con mucho trabajo acumulado. La ciudad estaba pasando por una serie de muertes sospechosas entre adolescentes. No era exactamente lo que se llama un crimen en serie, pero el patrón era extraño. Muy jóvenes, poca explicación, informes demasiado rápidos. Esa tarde llegó otro cadáver. Una niña de 16 años, según la ficha, estaba en un refugio para menores en situación delicada. Según los primeros informes, habría tenido una reacción a narcóticos. Dijeron que la encontraron tumbada, quieta, sin signos de lucha, ni nada roto en la habitación. Se llamaba Ana Clara. Lo recuerdo porque cuando le quité la manta de la cara, todavía tenía expresión. Una expresión que no encajaba con alguien que simplemente no había reaccionado bien. La mandíbula bloqueada, los músculos de la cara rígidos, como si hubiera resistido hasta el último instante para evitar que algo sucediera. Y no es habitual ver ese tipo de tensión en reacciones fatales por sustancias. No lo es. Lo anoté. Lo apunto todo, aunque me llamen metódica. Pero lo que vino después no tiene anotación que lo prepare. A la hora de raspar el cuero cabelludo para la evaluación rutinaria, noté una zona diferente detrás de la oreja derecha, casi imperceptible, una elevación sobre la piel. Pensé que era un quiste, un traumatismo interno, algo así, pero la textura no encajaba. Era firme, pero no parecía parte de su cuerpo. Lo abrí con delicadeza, con un corte limpio y pequeño, para no comprometer la estructura. Cuando tiré de la piel hacia atrás, vi que parecía un hilo metálico pasando cerca del hueso. Me detuve de inmediato. Pensé, ¿es un implante? ¿Ha tenido alguna cirugía neurológica? Fui a revisar el historial. Nada. Ninguna hospitalización, ningún historial de procedimientos. Volví, examiné de nuevo, más despacio, y fue entonces cuando lo entendí. No era un hilo, era una pequeña cremallera, incrustada entre el hueso temporal y la bóveda craneal. Un cremallera de verdad, de esas discretas, con un cierre fino cosido bajo la piel, con una precisión que solo alguien con experiencia en suturas sabe hacer, y con puntos quirúrgicos internos. En ese momento, el cuerpo dejó de ser solo un cuerpo y se convirtió en un mensaje. Respiré hondo. La sala estaba en silencio. Solo se oía el ruido del aire acondicionado, que funcionaba mal. Cogí las pinzas, las apoyé con firmeza y abrí esa cremallera. No era una cirugía, era un escondite. Dentro, doblado con mucho cuidado, había un papel plastificado enrollado del tamaño de una chapita de botella. Lo abrí. Había una frase, 3 palabras escritas con letra infantil. Esta es la segunda. Me tembló la mano. No soy de los que tiemblan, pero me tembló. En ese momento comprendí que no era una casualidad, ni una modificación corporal, ni una locura hecha después de la muerte. Eso había sido hecho antes. Con ella, viva.
Alguien había manipulado el cerebro de esa niña con técnica, cosido una cremallera real entre la piel y el cráneo, solo para esconder un mensaje. Y ese mensaje decía que ella no era la primera. Aislé el cuerpo, mandé cerrar la sala y llamé solo al auxiliar en quien más confiaba, un técnico veterano llamado Nelson. Le dije que teníamos que mirar atrás. Volví a los archivos de los últimos meses. Filtré los casos de jóvenes con informes muy breves, muertes poco claras y que habían sido incineradas. Porque la cremación a veces se utiliza para acelerar la desaparición de lo que no se puede revisar. Encontré 3, 2 niños y una niña. Todos tenían algo en común. Habían pasado por la UPA del sector 5 hasta 30 días antes de su muerte. Pedí los historiales antiguos. Solo aparecía lo mismo: queja emocional, agitación, derivado a seguimiento psicológico. Pero ninguno de ellos fue ingresado. Todos fueron dados de alta y luego murieron, siempre con la misma justificación simple: parada, reacción, caída desde altura. Pedí a la justicia la reapertura de 2 de los cadáveres que aún estaban disponibles. Los familiares habían aceptado el entierro tradicional, por lo que el proceso era legalmente posible y lo solicité. Cuando abrí el primero, sentí que se me paraba el corazón. El patrón estaba allí, exactamente la misma cicatriz oculta detrás de la oreja, en el mismo lado, en el mismo punto de elevación, el mismo tipo de sutura interna. Y en este, la cremallera ya había sido retirada. Los puntos estaban cerrados, como si alguien hubiera vuelto al cuerpo después del examen y se hubiera llevado lo que había dentro. Revisé el vídeo de la autopsia realizada anteriormente y no había constancia de que se hubiera abierto esa parte del cráneo. Nadie había visto eso antes. En la segunda reapertura, la cremallera seguía allí, pero no había ninguna nota, solo una cinta adhesiva fina enrollada dentro de la cavidad. Cinta normal, sin nada escrito. O se habían equivocado o la habían quitado y vuelto a colocar. No dormí en toda la semana. Mi cabeza solo repetía la misma imagen, la letra infantil en la nota de Ana Clara. Esta es la segunda. ¿Y si ella era la segunda? ¿Dónde está la primera? ¿Y cuántas más han pasado por mi mesa sin que me diera cuenta? Seguí investigando discretamente. Nelson también. Buscamos el turno médico de esa UPA, nombre por nombre. Y ahí fue cuando comenzó el silencio. Uno de los médicos más antiguos, un clínico general, tenía 17 registros de atención a adolescentes en los últimos 4 meses. Todos con derivación a casa. 4 de ellos habían muerto. Fui a verlo, le hablé directamente, pero con cuidado. Doctor, hemos notado un patrón extraño en algunos de sus pacientes. ¿Podría...? Me interrumpió. Dijo que no tenía tiempo. Me llamó confusa y me dijo que si estaba cansada era mejor que me fuera, que los tiempos habían cambiado, que había que respetar a la nueva generación de médicos. 3 días después, la dirección del IML me llamó. Me dijeron que estaban preocupados por mi comportamiento, que veía patrones donde no los había, que necesitaba un tiempo fuera, y me despidieron sin previo aviso, sin protocolo. Simplemente me quitaron mi placa, mi contraseña, mi laboratorio y nombraron a otro forense para el caso de Ana Clara. El informe final, publicado 10 días después, decía: muerte por complicaciones derivadas de un cuadro emocional grave asociado al uso indebido de sustancias. No se mencionó nada sobre la sutura, ni sobre la cremallera, y mucho menos sobre la nota. Pero lo tengo todo guardado. Copias de las imágenes, el informe completo y el papel. Guardé el papel porque si algún día le pasa a alguien más e intentan fingir que no pasó, lo mostraré. ¿Y si desaparezco? Bueno, ya saben que no fue una coincidencia. Estuve 2 meses oficialmente apartada, pero no paré. No puedo.
Hay cosas que puedes intentar olvidar, pero el cuerpo te las recuerda. Te despiertas en mitad de la noche con la sensación de un bisturí en la mano, con la imagen del cuero cabelludo separándose de la sien y esa cremallera apareciendo lentamente, como si tuviera vida propia. Empecé a atar cabos por mi cuenta, y lo que descubrí me hizo querer rendirme varias veces. De los 17 adolescentes que habían pasado por ese médico de la UPA, 4 habían muerto, pero 5 habían desaparecido. No había registro de alta, ni de defunción, ni denuncia policial, ni contacto con la familia, nada. Era como si nunca hubieran existido. Busqué a una de esas familias. Me llevó tiempo porque los datos estaban llenos de lagunas, pero conseguí localizar a la madre de uno de los chicos. Vivía en un asentamiento urbano en la periferia. Llegué diciendo que era médica y que quería saber más sobre su hijo. Ella me miró como si estuviera hablando desde el más allá. Me dijo que nadie había vuelto a aparecer, que el niño había ido a la consulta con un ataque de ansiedad y que solo supo que no había vuelto porque otro niño del albergue le había dicho que se lo habían llevado en ambulancia. Después de eso, silencio. La mujer me suplicó que le dijera si su hijo había muerto y yo no supe qué decirle, porque si había muerto, no había llegado al IML, no había llegado a ningún sitio. Volví a casa sintiéndome mal. Aquello ya no tenía que ver con el caso de Ana Clara. Era un ciclo, un proceso, como si alguien estuviera utilizando la red pública para probar algo o para ocultar o marcar. Y lo peor, con acceso, con tiempo, con habilidad. Volví a hablar con Nelson. Él también estaba conmocionado. Me dijo que una de las salas del instituto había sido reformada apresuradamente y que la nevera principal, donde se guardaban los cadáveres que requerían más tiempo, estaba en mantenimiento, sin justificación. Además, habían desaparecido imágenes de las cámaras de vigilancia de los días en que abrí los 2 cadáveres con las marcas. Ya sabía lo que vendría. A la semana siguiente recibí una visita en mi casa. 2 personas que se presentaron como técnicos de vigilancia sanitaria dijeron que habían recibido una denuncia sobre el desecho inadecuado de material biológico, pero ninguno de ellos llevaba placa identificativa. Querían entrar a ver lo que guardaba. Les pedí que se identificaran. Uno de ellos me mostró un papel doblado. El otro se quedó en silencio. Me negué, les dije que solo les dejaría entrar con una orden judicial. Se marcharon, pero no sin antes soltar una frase. Ya debería estar descansando. Está en esa edad, ¿no? Cerré la puerta con la mano temblorosa. Fui directamente al armario donde guardaba los documentos. Cogí todo, el pendrive, las fotos, los informes impresos, la nota de Ana Clara. Hice 3 copias de todo. Una se la dejé a Nelson, otra se la envié a una compañera de otro estado, y la tercera la guardé en un lugar que no voy a decir aquí, porque si alguien está escuchando esto ahora y quiere saber dónde está, tendrá que buscar durante mucho tiempo. Después de eso, la ciudad entró en período electoral y el foco cambió. El caso de Ana Clara desapareció de la prensa. También los nombres de los otros jóvenes. El médico de la UPA fue ascendido, ahora es director de la unidad. Y yo, jubilación anticipada, sin ceremonia, sin derecho a una nota en el tablón, solo me hicieron firmar unos papeles y devolver mi bata. Pero eso es todo. Lo cuento aquí porque sé que hay gente que escucha, que cree, que presta atención a los detalles. Y hay algo que se me quedó grabado en la cabeza desde aquel día, desde que le abrí la cremallera de la cabeza con las pinzas y vi el papel enrollado. Aquella frase, esta es la segunda, porque si ella era la segunda, la primera ya había pasado. La tercera ya puede estar en algún refugio, y la cuarta puede haber sido incinerada ayer. Tal vez incluso por alguien con bata blanca, con una placa azul y con tiempo de sobra para coser el cuero cabelludo de un joven por dentro, sin que nadie sospeche. Hoy en día,
Evito las noticias, evito abrir las redes sociales, pero cuando veo algún titular sobre jóvenes que no resistieron, mi cuerpo se endurece, mi mano se cierra, mi mandíbula se bloquea igual que la de ella, porque nunca olvidaré esa expresión, ni la nota, ni el sonido de la cremallera cuando se abrió. Lo que más temo es que esa nota no fuera una pista, sino un saludo. Esta es la segunda, por así decirlo, sigue buscando. Nunca pensé que enviaría un relato a este canal. He visto muchas cosas absurdas en estos 15 años en el IML, cosas que la mayoría de la gente no querría saber ni oír y mucho menos ver. Pero lo que pasó aquella madrugada hasta hoy, no sé muy bien qué fue. Y mira, no soy de exagerar, al contrario, trabajando en esto se aprende pronto que es mejor ceñirse a los hechos. Hay que mantener la cabeza fría. Pero aquella noche tuve que salir de la sala. Algo que nunca había hecho. Nunca. Era viernes, principios de octubre. Llovía mucho en Belo Horizonte. Los relámpagos surcaban el cielo. La ciudad estaba medio paralizada desde última hora de la tarde. El tráfico estaba parado. Todo se retrasaba. Yo ya estaba de guardia desde las 7. Pero el compañero que debía entrar a primera hora de la madrugada acabó ausentándose por un problema familiar. El resultado fue que me quedé solo en el departamento de exámenes, completamente solo. Solo había un vigilante en la puerta, y los empleados de limpieza ni siquiera subieron al piso de la morgue esa noche. Dijeron que la luz estaba fallando y prefirieron esperar al ingeniero. Pero para mí, hasta entonces, eso no era un problema. Ya había pasado allí otras noches. A las 2:15 de la madrugada llegó un cadáver en un coche de la policía militar. La información era que habían encontrado a un hombre inconsciente en un edificio en Reforma en el barrio de Concordia, un vagabundo sin identificación. Nadie vio el momento en que cayó, si es que cayó. Solo lo vieron cuando ya estaba tumbado, completamente inmóvil. Fui al patio y acompañé la entrada. El cuerpo fue dejado en la camilla metálica, cubierto por un plástico translúcido mojado por la lluvia. Cuando tiré del plástico, sentí una extraña incomodidad, no por el estado del cuerpo, sino por la mirada. Los ojos de ese hombre estaban abiertos. No solo abiertos, estaban muy abiertos, con las pupilas dilatadas, fijas, como congeladas en un momento de susto. Pero no era un miedo común, era pánico, algo primitivo, ¿sabes? Como si hubiera visto algo que lo paralizó por dentro. He visto cadáveres con expresión de dolor, otros con rasgos serenos, algunos incluso con una leve sonrisa, pero aquel parecía congelado en el preciso instante de un miedo absoluto. Me incomodó de inmediato. Bajé los párpados lentamente, pero no se cerraban bien. La rigidez los mantenía abiertos. Comencé a examinarlo en busca de signos evidentes de lesiones, ni externas ni sangre. Pero las uñas estaban completamente irregulares, gastadas, sucias, algunas con manchas oscuras que no pude identificar de inmediato. Cogí un bastoncillo de algodón y recogí material debajo de ellas. Parecía piel humana, muy fina, como si hubiera intentado arañar algo o a alguien, o incluso a sí mismo. Y fue cuando fui al armario de acero a buscar el bisturí, cuando noté lo primero que no estaba bien. El cuerpo tenía la cabeza girada hacia un lado, y antes no estaba así. De eso estoy seguro. Dejé el cuerpo en decúbito dorsal recto. Era un procedimiento estándar, pero ahora la cabeza estaba ligeramente girada hacia la izquierda, como si hubiera mirado discretamente hacia la pared. Mira, intenté racionalizarlo. Quizás la camilla estaba inclinada. El movimiento al retirar el plástico, no sé. Me quedé unos segundos allí parado. El tipo de silencio que hay en esa sala de autopsias es difícil de explicar. Parece que la respiración de los muertos se mezcla con la nuestra. La iluminación parpadeó. No es una exageración.
La luz hizo ese chasquido como si fuera a apagarse, pero volvió, solo que más débil. Y el ventilador de techo se detuvo como si el generador hubiera entrado en modo económico. Sentí que el aire se volvía más sofocante. Olfateé y percibí un olor extraño. Nada que ver con lo que estamos acostumbrados allí. Era un olor metálico, más dulce, como cuando se quema un cable eléctrico junto con papel mojado. Un olor nuevo y extraño. Volví a la mesa tratando de concentrarme. Hice los primeros cortes. Los tejidos estaban normales, sin la rigidez habitual, pero cuando retiré el externo, noté que el corazón estaba en una posición un poco más elevada de lo normal, como si hubiera habido un espasmo, una tensión final. Puede suceder, claro, pero en ese contexto me inquietó aún más. Fue entonces cuando oí un ruido metálico detrás de mí, un chasquido seco. Me giré rápidamente. Un bisturí se había caído de la estantería de acero inoxidable, la que tiene la puerta cerrada a presión, y yo la había cerrado. No había forma de que el objeto se saliera solo. Me quedé quieto un rato escuchando. ¿Escuchando qué? Ni siquiera sabría decirlo, porque el lugar es tan silencioso que cualquier cosa, por mínima, parece un grito. Intentaba escuchar mi propia razón, pero ésta empezó a fallar. Cogí el bisturí y volví a cerrar el estante con fuerza. Decidí cubrir el cuerpo por un momento. Sentí que necesitaba respirar fuera de allí. Cogí un paño limpio, cubrí la cara de la víctima y fui al bebedero. Pero cuando volví, la sábana ya cubría todo el cuerpo. Alguien la había tirado y no había nadie allí conmigo. Pero lo peor fue el detalle. A la altura de la cara había una marca de una mano en la tela, como si la hubieran presionado y aún estuviera húmeda. Me acerqué lentamente. La toqué con la punta del dedo. Estaba húmeda, no sé de qué. No era sangre ni agua, era algo viscoso. No tomé una muestra. Sinceramente, no quise. Podría haberme ido en ese momento, pero fui terco. Pensé que era solo mi imaginación. Pero la sensación de estar siendo observado aumentaba. El reflejo del cristal de la puerta que da al pasillo mostraba claramente la silueta de alguien de pie detrás de mí. Me quedé paralizado, pero cuando me giré no había nada, o mejor dicho, nadie. Pero la sábana ya no cubría la cara y los ojos estaban abiertos de nuevo, más abiertos que antes. En ese momento tuve que apoyarme contra la pared. No soy religioso. No creo en nada que no se pueda medir, probar o repetir. Pero hay cosas que no se pueden explicar con una regla ni con un informe. Y allí, mirando de nuevo ese rostro con esos ojos muy abiertos, sentí algo que no es solo miedo. Es otra cosa. Es como si una parte de aquello me hubiera mirado por dentro. Respiré hondo. Intenté recuperar el control. El reloj digital marcaba las 2:52 y, en ese momento, el sistema de ventilación hizo un ruido fuerte, como un sollozo forzado, y se detuvo por completo. Todo quedó sofocado, caliente, casi sin aire. Empecé a sudar de verdad, goteando por la nuca. Fui hasta el panel de luces y apagué una de las filas. La sala quedó medio oscura, medio clara, una penumbra clínica. Me acerqué de nuevo a la camilla. Quería terminar con aquello, no por el procedimiento, sino por mí. Era como si estuviera desafiando a lo que fuera aquello, como si dijera, no me asustas, estoy aquí para hacer mi trabajo. Pero me temblaba la mano. Temblaba como nunca había temblado en 15 años de pericia. Cogí las pinzas. Miré el tórax abierto. La piel ya empezaba a ponerse blanca por la exposición. Los ojos aún estaban abiertos. No los volví a cerrar. No pude. Y entonces, de repente, se oyó un ruido seco en la puerta. 3 golpes, secos, rítmicos, como si alguien hubiera golpeado allí a propósito con la palma de la mano. No podía ser el guardia de seguridad. Nunca subía sin avisar, y mucho menos a esa hora. Me acerqué lentamente a la puerta. Miré a través del cristal esmerilado. No se veía con claridad,
pero la silueta se había ido rápidamente, sin hacer ruido. Abrí la puerta, el pasillo estaba vacío, no se oía nada, no había ninguna explicación, y fue en ese momento cuando me di cuenta de que el reloj de pared se había parado. Marcaba las 2:52, la misma hora de antes. Parpadeé, miré el móvil, las 3:11. Aquello no tenía sentido. Volví al salón tratando de mantener la calma, pero me asustó algo sencillo, incluso idiota. La mesa estaba limpia. La bandeja con los instrumentos y el paño con el que había cubierto mi rostro habían desaparecido. Y el cuerpo estaba tal y como lo había dejado al principio, sin cortes, sin exponerlo, como si nada hubiera pasado. Pensé que me había desmayado, que estaba alucinando, que se me había fundido algo en la cabeza, pero las batas sucias estaban en el cesto. Mis instrumentos usados estaban en la basura biológica, y la cámara del circuito interno que hay en lo alto de la sala tenía la luz roja apagada, inactiva. A partir de ahí, solo pude hacer una cosa: cubrir el cuerpo por completo, sin tocarlo mucho. Cogí el formulario, rellené lo básico, sellé la bolsa con los datos mínimos y bajé al patio. Lo dejé todo en la nevera principal. Al día siguiente, llegué temprano. Fui directamente a la sala de dirección y pedí ver las imágenes de la madrugada. Sabía que era el protocolo, que todo se grababa. Pero cuando sacaron el informe del sistema, lo que había allí era un intervalo en blanco, entre las 2 y las 2:59, exactamente cuando todo sucedió. Justificación, fallo del sistema, corte de energía, algo común en una noche de tormenta. Pero el resto de la grabación de toda la unidad era normal. Solo mi sala quedó a ciegas, solo la cámara de la autopsia. A la semana siguiente solicité un cambio de sección. Hoy solo trabajo en el área documental y en peritajes externos. Ya no bajo al sótano, ya no me quedo solo con ningún cadáver. Llámenme cobarde si quieren, pero yo lo prefiero así. Nunca volví a ver algo parecido, nunca más quise verlo. Pero a veces, cuando estoy solo en casa y sale algún reportaje en la televisión sobre personas desaparecidas o muestran imágenes de personas sin identificar, me quedo mirando los ojos, buscando esa mirada. Y lo peor es que a veces creo que la veo. La verdad es que hablamos mucho sobre lo que causó la muerte, pero nadie habla de lo que quedó dentro de la sala después de que la muerte se marchó. Si alguien me pregunta hoy si tengo miedo a la muerte, le respondo con toda tranquilidad: no. Lo que realmente me da miedo es lo que puede venir con ella y quedarse. No me gusta contar esta historia, ni por miedo, ni por vergüenza. Es que todavía siento el olor y, cuando empiezo a recordar, parece que vuelve a entrar por mi nariz, se me pega en la garganta y se queda ahí, aunque cierre los ojos, aunque cambie de tema. Pero quizá ha llegado el momento, porque nadie habla nunca de eso. La mayoría cree que un cadáver es solo un cuerpo quieto, frío, inmóvil, sin vida. Pero lo que casi nadie entiende es que el cuerpo muerto sigue funcionando un poco, de una manera grotesca, involuntaria y peligrosa. Soy Arthur, médico forense, o lo era. Estoy apartado desde que ocurrió lo que ocurrió. No fue por voluntad propia, ni solo por la quemadura. Fue porque después de lo que viví, ya no podía entrar en una sala con un cuerpo en descomposición sin que me temblaran las manos. Y sinceramente creo que no hay mascarilla en el mundo que me haga olvidar el día en que la carne muerta me escupió en la cara. Sí, eso pasó. Y si crees que es exageración, que es inventado, entonces siéntate, porque te voy a contar cómo un simple chasquido me hizo perder parte de la vista y por poco no me lleva la mitad de la cara. El cuerpo llegó en una mañana bochornosa y húmeda, como solo Manaus sabe ser. Hombre, 52 años, encontrado a la orilla de un igarapé, 7 días después de su desaparición. Por el tiempo que había pasado,
Ya esperábamos descomposición. Pero cuando vi la bolsa negra que traían, medio arqueada por el volumen, supe que iba a ser diferente. Lo que me llamó la atención fue el peso. No era solo el peso de un cuerpo, era el peso de lo que había dentro. En el momento en que abrimos la cremallera, fue como si el aire de la habitación cambiara de color. Y no exagero, era denso. El olor no venía en oleadas, como suele ser habitual. Simplemente estaba allí, impregnándolo todo. El abdomen del hombre estaba hinchado, como un globo de fiesta a punto de estallar. La piel del vientre estirada, con esas manchas verdosas que empezaban a abrirse. Era el tipo de cuerpo que no tocas sin pensarlo 10 veces. Pero siempre hay alguien apresurado. Ese día había un nuevo becario. Venía de la universidad privada, animado, con ganas de demostrar su valía. Yo ya le había dado el mensaje. Hay que respetar este tipo de cuerpos. Hay que manipularlos con cuidado. No hay que apretar nada. Él asintió con la cabeza, claro. Pero ya sabes, ese tipo de persona que dice que sí para cortar la conversación. Fue cuestión de segundos. Mientras yo separaba el material para el examen interno, él decidió acelerar el proceso. Por el rabillo del ojo, vi que apoyaba los 2 codos en los costados del cuerpo y empujaba con fuerza con el antebrazo en el abdomen, como si quisiera expulsar los gases. Fue automático. Antes de que pudiera gritar, «¡No lo hagas!», se oyó el sonido. Un chasquido sordo y húmedo, como cuando pisas una vejiga dentro de un cubo de caldo. Pero el sonido no vino solo, vino con un chorro directo a mi cara. Solo recuerdo caer hacia atrás. La primera sensación fue el calor, pero no un calor seco. Era caliente, pegajoso, casi grasiento. Y el olor no era solo a podrido, era algo entre bilis y vómito añejo. ¿Sabes cuando la grasa rancia se mezcla con algo en mal estado? Eso me envolvió como si me hubieran sumergido en un tanque de lodo. Mis ojos comenzaron a arder en el mismo instante, y no estoy hablando del ardor de la cebolla. Era un dolor que me quemaba por dentro, que me hacía querer arrancarme el globo ocular con las uñas. Grité de verdad, no como médico, como cualquier persona desesperada. Me llevaron a urgencias del hospital de la zona norte. Me lavaron la cara con suero hasta que la piel parecía una hoja en carne viva. Me dieron corticoides antibióticos y me pusieron una pomada que parecía brea blanca. Pero lo que me asustó fue lo que me dijeron después. Reacción alérgica grave a un fluido biológico. Reacción alérgica. Eso fue una quemadura. Días después, cuando hicieron un examen con la bata, encontraron enzimas gástricas puras. Y Billy, activo. El cuerpo no solo estaba lleno de gas, sino que además estaba fermentando por dentro, y ese chorro me golpeó como si fuera un arma química. Perdí parte de la visión periférica del ojo izquierdo. La piel de la mejilla se volvió sensible, como si la hubieran lijado. Y hasta hoy hay días en que vuelve el ardor, como si el cuerpo aún recordara lo que pasó. Pero lo peor no fue la herida. Lo peor fue lo que descubrí después. El informe interno de la autopsia, el que se envía a los registros, estaba limpio, seco, frío. Solo mencionaba el vómito involuntario de material gástrico en descomposición, el contacto accidental con el equipo médico, sin mencionar el chorro, sin mencionar la quemadura, como si fuera solo un contratiempo, un pequeño error de procedimiento. Pero revisé el historial del cadáver porque algo no cuadraba, y allí, al final, casi borrado, había una observación escrita a mano con otra letra. Evitar la apertura torácica abdominal, volumen gaseoso inestable, riesgo de exposición. Es decir, alguien ya lo sabía, alguien ya había visto ese tipo de cuerpo, ya había pasado por algo similar, pero no dijeron nada, no aislaron el caso, no dieron instrucciones directas, solo dejaron la bomba en manos de quien viniera después. Dejaron que me quemaran,
literalmente. Empecé a investigar por mi cuenta durante mi licencia. Conseguí acceso a algunos registros de incidentes internos y no tardé en encontrar 3 casos similares. 3. En 2 de ellos, los técnicos implicados fueron apartados para siempre, pero nadie lo supo fuera del IML, porque quedó registrado como accidente de laboratorio. Leí los informes. Uno describía lesiones químicas por material biológico no identificado. Otro decía perforación timpánica tras explosión abdominal. Lo sabían, pero prefirieron ocultarlo. Unos meses después fui al IML a buscar unos documentos personales que me había dejado allí. La recepción estaba casi vacía y aproveché para entrar en el almacén, donde guardaban algunos materiales que eran míos. Cuando me iba, vi un papel pegado a la pared con cinta aislante. No era un aviso oficial, ni tenía sello, solo una hoja sucia arrancada de un cuaderno con un bolígrafo azul. Nunca presiones el abdomen de un cadáver en descomposición. El próximo en perder la cara serás tú. Sin nombre, sin fecha, pero con rabia, con verdad. Escrito por alguien que sabía exactamente lo que significaba. Y por eso decidí contarlo. Porque todo esto de los eructos y los cadáveres puede parecer una broma para quien nunca ha pisado un depósito de cadáveres. Puede parecer una exageración de alguien que ha visto demasiadas películas, pero no lo es. Los cadáveres eructan, y el término es ese, informal, grotesco, pero real. El gas se acumula, fermenta, y cuando lo fuerzas, sale. Pero nadie te dice que a veces sale con demasiada fuerza y que dentro de ese gas puede haber algo vivo, algo corrosivo, algo que te marca para toda la vida. Si has llegado hasta aquí, dale al me gusta. Pero, lo más importante, nunca vuelvas a repetir la broma del eructo de un cadáver como si fuera solo una broma. Hay gente que lleva la cicatriz de eso hasta hoy, como yo. Y ahora tú lo sabes. Nunca imaginé que iba a contar esto en voz alta. Durante 30 años me mantuve firme en una cosa. Nunca mezclar mi trabajo con mi vida. Nunca llevar lo que veía en la mesa de acero a mi desayuno. Pero hay un detalle en eso que nunca tuve en cuenta. A veces, lo que aparece en esa mesa no es para ser entendido ni digerido. Hay un caso concreto que intenté fingir que era uno más. Lo incluí en el informe, se lo entregué al delegado, lo archivé, pero nunca se fue. Siguió en el fondo de mi mente, como si hubiera dejado algo incompleto, como si estuviera esperando a que terminara de verlo. Fue una madrugada de abril, hace unos 4 años. Llovía mucho. Cuando llueve así, parece que todo lo que está escondido se mueve. La policía apareció con el cadáver alrededor de las 2 de la madrugada. Era el de una mujer. Lo encontraron en una finca abandonada a unos 40 kilómetros de la ciudad. Quien avisó fue un vecino que pasaba por delante y notó un olor fuerte. Dijeron que estaba sentada en una silla atada frente a la puerta. Hasta ahí, por grotesco que fuera, no era el primer caso así. Pero lo que me llamó la atención y me dio un escalofrío que no tiene explicación médica fue la forma en que la habían dejado. No tenía ojos, no estaban dañados, sino como si los hubieran quitado con cuidado. Tenía la boca cerrada, cosida con hilo de coser, hecha a mano. Tenía marcas en la cara, en los brazos, en los dedos, cortes muy finos, hechos con precisión, como si alguien hubiera estado experimentando, y en el pecho había símbolos dibujados con algo que parecía tinta borrada. Hice lo que siempre hacía. Anoté todo, preparé la sala, me puse los guantes, era solo un examen más. Eso era lo que repetía. Pero cuando le abrí el tórax, comprendí que no era eso. Los órganos estaban todos en su sitio, pero no estaban. El corazón estaba en el lado equivocado. Y no solo eso, lo habían dado la vuelta y lo habían sujetado allí con alfileres quirúrgicos. El hígado estaba mal colocado, cosido con hilo rojo. El estómago estaba demasiado hinchado.
No era digestión, era otra cosa. El asistente y yo nos miramos. Él no dijo nada, pero vi en su rostro lo mismo que yo sentía. Eso no era algo que se le hiciera a un ser humano. Era como si alguien hubiera hecho una autopsia al revés, sacado todo, jugado con cada parte y vuelto a colocar como si fuera un rompecabezas para niños. Fue solo cuando la luz de la sala parpadeó que las cosas empeoraron. La lámpara estaba fallando, esa vieja lámpara fluorescente del IML. Cuando se apagó por completo, el asistente dio un paso atrás y susurró: «Doctor, mire su pecho». Miré y los símbolos, los que parecían borrosos, se iluminaron. Un brillo débil, verdoso, fluorescente, pero no era tinta de laboratorio. Lo probamos, no reaccionaba con la luz negra, no tenía olor y solo aparecía en la oscuridad total. Se apagaba si encendíamos cualquier fuente de luz. Era como una firma hecha para ser vista solo por quien estuviera en el lugar correcto, en el momento equivocado. A la mañana siguiente, cuando fui a examinarme el estómago, encontré los papeles, 7, todos doblados, papel sulfito común, pero la letra era infantil, garabateada, como la de un niño que está aprendiendo a escribir. Las frases estaban allí, una en cada papel. Yo soy la ofrenda. Él dijo que no dolerá. Si me quedo quieta, me llevará al cielo. Mi madre no lo sabe. Él me enseñó cómo tumbarme. Practicamos con muñecas. Ya me puedo ir. Las leí en voz alta y nunca volví a dormir como antes. La mujer fue identificada. Bibliotecaria, 34 años. Llevaba desaparecida casi 2 meses. No tenía antecedentes de nada extraño. Ninguna denuncia, ninguna pista. El único nombre que apareció fue el de un hombre que frecuentaba la biblioteca, tomaba libros, hablaba con ella, desapareció el mismo día que ella y nunca más se le vio. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que pasó 2 meses después. 2 meses después de ese examen, estaba en casa, alejado, no de vacaciones, alejado por recomendación médica. Tenía insomnio, temblores en el brazo derecho y, según la psicóloga del instituto, síntomas de exposición prolongada a situaciones emocionalmente insostenibles. Pero nadie allí sabía lo que yo había visto, ni yo sabía lo que realmente había visto. Entonces, un sábado por la mañana, llamaron a mi puerta. Era un policía civil con el que ya había trabajado. Vino a entregarme algo, no me pidió que volviera, no me cobró nada, solo dijo: «Encontramos al otro». Era otro cuerpo, en las mismas condiciones, en la misma postura, atado, sentado, mirando hacia la puerta. Pero lo más inquietante es que lo habían dejado en la misma finca, en la misma silla. Lo que me convenció de ir allí fue un detalle que el policía dejó escapar al salir. Dijo: «Solo tú sabrás si es el mismo tipo, porque la firma es la misma». Llegué al lugar alrededor de las 4 de la tarde. La casa estaba aislada, con cinta amarilla, pero completamente deteriorada. La sala aún olía a moho y tierra mojada, y en el suelo, debajo de la silla, había rastros de que algo había sido limpiado apresuradamente. El nuevo cadáver también era de una mujer, un poco más joven. Esta vez, los ojos estaban abiertos, más secos, como si hubieran estado expuestos durante demasiado tiempo. La boca cosida de nuevo, con la misma línea de cordel, símbolos en el pecho y, de nuevo, solo visibles en la oscuridad. En la autopsia, todo se repitió. Órganos cambiados de lugar, costuras amateur con hilo rojo, alfileres en los pulmones y dentro del estómago una sola nota, papel sulfite, letra infantil, solo una frase: «Ahora él tiene 2». Volví a casa caminando despacio. Ese día mi cabeza ya no funcionaba con lógica. Aquello no era un crimen, ni un caso de salud mental. Había algo más, algo ritual, una especie de convicción. Lo que me llevó a pedir la jubilación definitiva fue lo que ocurrió 3 semanas después.
Llegó un sobre debajo de la puerta de mi apartamento, sin remitente, sin matasellos. Dentro solo había una hoja sulfite con letra infantil. Lo has visto, ahora lo sabes. No lo olvides. Me mudé de ciudad, vendí el coche, cambié mi nombre en internet, cerré mis redes sociales. Nunca más tuve paz. Porque lo peor de todo no es lo que vi ni lo que leí, es lo que faltaba. Esas personas, esas víctimas, no tenían ninguna conexión entre sí. Eran de barrios diferentes, clases diferentes, vidas completamente distantes, pero murieron de la misma manera, con la misma firma, y nunca encontraron al hombre de la biblioteca, ¿sabes? Hablamos mucho de justicia, de peritaje, de identificar al agresor, pero nadie nos dice que hay cosas que ni siquiera el informe más preciso puede explicar. Porque a veces el examen no es para descubrir la causa de la muerte, es para descubrir para quién fue hecho ese cuerpo. Y hay cosas que solo llegan a nuestra mesa porque nadie más ha podido entenderlas. Y hay gente, lo sé, que no quiere que entendamos. ¿Te fijaste en lo que decía la tercera nota? No era solo sobre él, era sobre alguien que observaba. Y si esta historia se cuenta aquí hoy, es porque quizá esa persona sigue recopilando, viendo quién ha entendido, quién ha escuchado hasta el final. Escúchame con atención. Yo trabajo con la muerte. Todos los días, desde hace más de 20 años. Y sé que para mucha gente eso ya sería motivo suficiente para que yo perdiera la sensibilidad. Pero no es cierto, porque hay cadáveres que uno olvida en cuanto cierra el informe. Y hay cadáveres que se convierten en un agujero dentro de uno. Este caso fue uno de esos. Estoy grabando esto porque me cansé de esperar a que algún día apareciera este nombre en algún noticiero, en alguna investigación, en alguna filtración de documentos confidenciales, como los que a veces se filtran, pero nunca sucedió. Y ese silencio ya me dice mucho, así que vamos al grano. Era un lunes frío y nublado, de esos en los que Recife parece una ciudad del sur. Estaba de guardia en el IML de la zona norte, sustituyendo a un compañero. La entrega se hizo a última hora de la mañana. Paciente femenina, sin acompañante, de unos 26 años, con informe de fallo multiorgánico y parada cardiorrespiratoria, causa, infección generalizada. Figura como fallecida en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Cristóbal. Nombre de la paciente, 1120R. Ya había visto este tipo de codificación antes, en situaciones en las que aún no se había confirmado la identidad del cuerpo, pero algo allí ya había empezado a ir mal. En primer lugar, el sello de la hoja médica indicaba una fecha 3 días anterior a la hora registrada de la muerte. Segundo, la firma médica tenía un CRM válido, pero el nombre de la doctora me resultaba demasiado familiar. Lo comprobé después y lo confirmé. Ese CRM había sido retirado hacía 4 años por mala conducta profesional, incluyendo el uso de sustancias no aprobadas en el entorno hospitalario. El sello del hospital también llamó la atención. El Hospital San Cristóbal, donde supuestamente había fallecido, fue clausurado en 2019, y el sello era nuevo, con la tinta aún húmeda y una inscripción que me dejó helado. UTI C9. Nunca había oído hablar de esa sala y conocía bien la estructura del antiguo hospital. Incluso trabajé allí al principio de mi carrera. Podría haberlo pasado por alto, tratado como un error tipográfico, como burocracia, pero no pude porque el cuerpo de la paciente y el 120 no me lo permitieron. Llegó con el uniforme del hospital, pero cortado de forma tosca, como si lo hubieran quitado a toda prisa. Estaba sucio, con secreciones e incluso restos de heces y sangre seca. El aspecto general era el de alguien que había pasado días inmovilizado. Y eso quedó claro cuando comencé la necropsia. En ambos pulsos y tobillos había marcas de contención, profundas y recientes,
como si hubieran utilizado esas antiguas correas de cuero que casi no se utilizan ya por ser demasiado agresivas. Pero lo que más me impactó fue el patrón de las heridas. 2 cortes idénticos detrás de las orejas, un corte largo en la base de la columna y un hematoma interno en el abdomen causado por algo insertado a la fuerza, probablemente una sonda. Pero ninguno de estos procedimientos figuraba en el informe médico, y todos fueron realizados antes de la muerte. Le habían perforado la tráquea y el esófago. De nuevo, sin mención de la traqueotomía, sin intubación de emergencia, nada. Allí, en mi mesa, yacía un cuerpo que no había sido tratado, sino sometido a pruebas. Y cuando comprendí eso, sentí un sabor metálico en la boca. No era la primera vez que veía signos de negligencia, pero aquello no era negligencia, era otra cosa, fría, sistemática. Preparé el informe con todo lo que pude registrar, solicité la apertura de una investigación, me puse en contacto con la Secretaría de Salud, con el CRM y con el archivo del antiguo hospital para tratar de entender qué diablos era esa UTIC-9. 2 días después recibí una respuesta. El informe había sido archivado por un error documental irrelevante. Además, me aconsejaron que no insistiera en investigar sin pruebas consistentes. El correo electrónico estaba firmado por un asesor jurídico de la Secretaría. Nunca había visto el nombre de ese tipo en mi vida. Al día siguiente encontré un sobre marrón sobre mi mesa, en el laboratorio de la universidad donde daba clases, sin remitente. Dentro, una foto impresa en papel común, la paciente, viva, entubada, con los ojos abiertos, mirando a la cámara, con una nota escrita a bolígrafo en el reverso. Resistió hasta el final. ¿Tú también vas a hacerlo? Me quedé inmóvil durante unos minutos. Luego guardé la foto en una carpeta entre libros de anatomía. Todavía la tengo. Intenté volver a buscar los datos de la paciente en el sistema del IML. Cuando lo busqué, constaba que el cuerpo ya había sido liberado. Cremación por parte del hermano mayor. Pero no había ningún hermano en el expediente. Fui a comprobar el número de identificación fiscal del responsable. El número coincidía con el de un hombre fallecido en 2012. Así es, usar el documento de un muerto para desaparecerla para siempre. Entonces comprendí que era mejor dejarlo, pero no hay un solo día en que no lo recuerde, porque por mucho que haya pasado esa escena, la de la foto, sus ojos me persiguen. Todo estaba allí, todo. Una mujer que sufrió, que fue mantenida en algún lugar lejos de cualquier control, que fue utilizada para algo que no sé qué era, pero que estuvo el tiempo suficiente para dejar todo su cuerpo gritando auxilio. Y aún así, nadie escuchó o nadie quiso escuchar, y me duele saber que mi informe final está equivocado, porque me obligaron a mentir. En el papel, la 1120R murió de infección generalizada en la UCI de un hospital privado. Pero si me preguntas aquí y ahora, murió en una habitación sin registrar, atada, sola, mirando a una cámara y quizá pidiendo ayuda con la mirada. Y lo más cruel es que todo esto puede volver a suceder. Seguro que ya está volviendo a suceder, porque no la enterraron, la borraron. Y yo seguí las órdenes, me callé. Pero lo que me mata es que cada vez que recibo un nuevo cuerpo, miro los pulsos, miro detrás de la oreja y rezo en silencio para no volver a ver nunca más esas marcas. Pero sé que algún día las volveré a ver y cuando eso ocurra, no sé si tendré el valor de escribir otro informe.